La cultura egipcia es una de las culturas más antiguas del mundo. Marca un inicio aproximado en el año 3150 a.C. y su imperio se extendió hasta el año 1075 a.C. La cultura egipcia dejó toda su historia plasmada en papiros. Sus logros más importantes fueron la escritura, las pirámides, la astronomía y, anatómicamente, la técnica de momificación. Dicha técnica dejó avances anatómicos sumamente importantes. El origen de la momificación fue meramente religioso, ya que para ellos el alma podría regresar y reencarnar en el cuerpo del difunto. La técnica de momificación utilizada era la siguiente. Primero se desnudaba y lavaba el cadáver. Se hacía una incisión por toda la línea alba, por donde serían extraídos los órganos excepto el corazón. Después de ser extraídos los órganos, serían depositados en ánforas. El cuerpo era bañado en atrón y vendado para meterlo al ataúd. Después de meterlo al ataúd, era llevado al cuarto donde sería sepultado. Lo importante dentro de la momificación fue que pudieron ver los órganos internos del cuerpo y conocieron vagamente el funcionamiento del corazón como fuerza vital. La medicina griega. Origen de la medicina griega. El origen de la medicina griega tiene dos puntos de inicio, el ficticio y el real. En el ficticio son citados como médicos guerreros Macaón y Podalirio, los dos hijos de Asclepio, dios de la medicina, así como el dios Peán, el médico de los dioses. La Ilíada de Homero le da más importancia a Macaón que a Podirio. Se cree que Homero veía a Macaón como un cirujano y a Podalirio como un simple médico. Asclepio era venerado en muchos pueblos y, como era normal, el dios se encontraba aislado de las aglomeraciones y vivía en lugares alejados, donde era necesaria una excursión para poder verlo. Normalmente los santuarios se encontraban junto a fuentes o ríos que, para los griegos, poseían virtudes medicinales y de muchos otros tipos que ayudaban a la curación del paciente. Después de los egipcios vino la época de Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates, el padre de la medicina. Un médico griego que nació en el año 460 a.C. en la isla de Kos, localizada en el mar Egeo. Desde niño fue iniciado por su padre en el arte de curar. Hipócrates inició el diagnóstico en base a la clínica y el interrogatorio médico investigando rutinas, ocupación y antecedentes del paciente, que mostraba un gran conocimiento de este personaje acerca de la estructura de músculos, huesos, ligamentos y tendones, y claro, la forma de curar este tipo de lesiones. El gran conocimiento de dichas estructuras anatómicas. En el pasado, los antiguos griegos tenían estrictamente prohibido la disección de cuerpos humanos, ya que consideraban que era una falta de respeto para el difunto el profanar su cuerpo de tal manera. Su conocimiento acerca de la estructura interna del cuerpo era básico, si no es que nulo. Hipócrates, en su conjunto de tratados denominado Corpus Hipocrático, abarcaba varios temas desde ginecología, cirugía y el más importante y de relevancia, el tratado sobre fracturas y dislocaciones, que mostraba un gran conocimiento de este personaje acerca de la estructura de músculos, huesos, ligamentos y tendones, y la forma de curar este tipo de lesiones. El gran conocimiento de dichas estructuras anatómicas se dio, en parte, gracias a que los griegos insistían en que era muy importante el estar en buenas condiciones físicas, por lo que el tratamiento de lesiones producidas por el mismo ejercicio se volvió parte de la rutina médica del momento. Todos los tratados hipocráticos revelan que Hipócrates adquirió su conocimiento y habilidad
en base a las experiencias vividas. El corpus o juramento hipocrático. Dejó 3 innovaciones a la medicina. La primera, el uso de la observación y el razonamiento. Descartaba las consideraciones religiosas, o sea que negaba que la causa de alguna enfermedad fuera alguna maldición enviada por Dios. 2. Un marco teórico. La enseñanza de Hipócrates intenta dar un marco teórico. El más conocido es la teoría de los 4 humores, el cual consistía en un equilibrio entre la bilis amarilla, bilis negra, la flema o linfa y la sangre, cuyo desequilibrio causa la enfermedad física y el problema psíquico. Pero aún con ese marco teórico, él decía que lo más importante para la práctica médica era que el médico actuara siempre y antes que nada con base a su experiencia. 3. La deontología. Es el fundamento del deber y los principios morales, siendo este el más importante, ya que dejó el juramento médico. Aunque fue un poco vago, explicó en los fundamentos básicos morales que todo médico debe cumplir durante la práctica de su profesión. Aristóteles. Aristóteles vivió en los años 384 a 322 a.C. Fue un gran filósofo y científico griego, considerado junto a Platón y a Sócrates. Nació en Estagira, la actual ciudad griega de Strabo, entonces perteneciente a Macedonia. Hijo de un médico de la corte real, se trasladó a Atenas apenas a los 17 años de edad para estudiar en la Academia de Platón. Aristóteles realizó estudios de biología, la función respiratoria y se inmortalizó al crear la lógica, donde expresa el método y procedimiento del razonamiento. Otra de sus aportaciones a la medicina, y en especial a la anatomía, fue precisamente eso, el definir el término de esta ciencia, anatomía. Aná, a través de, tomé, cortar. Después de que ya establecidas sus bases por Hipócrates, Aristóteles definió el término anatomé, cortar, y su equivalente en latín, que es disecare, con un significado parecido. Galeno. Claudio Galeno vivió en los años 130 a 200 después de Cristo. Nació en la ciudad de Pérgamo. Una noche, su padre soñó que el dios Asclepio, dios de la medicina, le ordenaba que su hijo estudiara medicina, por lo que a los 16 años de edad, Galeno ingresó como aprendiz con Sátiro, un médico local. Galeno viajó a través del continente aprendiendo diversas ideologías y formas de utilizar la medicina. Fue médico de los gladiadores, puesto que desempeñó con gran aptitud y buena voluntad. En ese mismo puesto observó diferentes tipos de heridas y aprendió en base a la práctica el verdadero arte de curar. Su obra más importante ocupa 22 gruesos volúmenes en la única edición que existe, con 2.5 millones de palabras. Y eso aunque solamente se reúnen 2/3 de los tomos, pues el resto se ha perdido. Dentro de su obra existen 9 libros de anatomía, incluyendo su famoso y más importante libro, Procedimientos Anatómicos, 17 de Fisiología, 6 de Patología, 14 de Terapéutica y 30 de Farmacéutica. Estos 30 libros le costaron el título de El Padre de la Farmacéutica. Dentro de las aportaciones de Galeno a la anatomía se encuentran las siguientes. Demostró cómo diversos músculos son controlados por la médula espinal. Identificó 7 de los 12 pares de nervios craneales. Demostró que es el cerebro el órgano encargado de controlar la voz. Demostró las funciones del riñón y de la vejiga. Que por las arterias circula sangre y no aire, como pensaban Eristrato y Herófilo en sus momentos. Descubrió diferencias estructurales entre venas y arterias. Describió las válvulas del corazón.
Describió diversas enfermedades infecciosas, como la peste de los años 165 a 170 después de Cristo, y su forma de propagación. Dio gran importancia a los métodos de conservación y preparación de fármacos, los cuales son la base de la actual farmacia galénica. Su tratado sobre el diagnóstico de los sueños, de Diagnostione ex insomnis libelis, en latín, describe los sueños, es decir, las ensoñaciones, y afirma que estos pueden ser un padecimiento reflejo de lo que el cuerpo está pasando. Andrés Vesalio. Andrés Vesalio vivió en los años 1514 a 1564. Con él se inició la revolución científica, en vista de que se opuso a la milenaria tradición galénica de conceder a la autoridad suprema a los textos, proponiendo en su lugar a la naturaleza como el último árbitro de la verdad. Para sus demostraciones prácticas de anatomía, Vesalio rompió con la tradición y él mismo hacía sus disecciones, en lugar de confiárselas a un cirujano, con lo que progresó rápidamente en sus estudios anatómicos, dándose cuenta que la anatomía humana de Galeno estaba realmente basada en animales y que además contenía numerosos errores. En 1543, cuando Vesalio tenía apenas 28 años de edad, apareció su monumental libro De Humani Corporis Fabrica, sobre la estructura del cuerpo humano, un volumen ilustrado profusamente con bellísimas imágenes que todavía hoy, a más de 4 siglos y medio de su aparición, siguen siendo una de las cumbres de la ilustración del conocimiento científico y anatómico.